Hola, bienvenidos a las noticias de Radio Sefarad, unas noticias comentadas por Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares del día. Comenzaron las segundas elecciones generales en Israel en 6 meses, con temor de los políticos a la abstención. Según Haaretz, Netanyahu quiso lanzar una operación militar de envergadura cuando fue atacado desde Gaza durante un mitin. El consulado español en Jerusalén promociona un festival de payasos anti-israelí. Irán detiene un pequeño petrolero mientras Estados Unidos hace públicas las pruebas de que el ataque contra Arabia fue lanzado desde Irán. Estos son los asuntos de hoy aquí en las noticias de Radio Sefarad. Después hablaremos en la segunda parte con Raquel, en la agenda cultural. Ahora hablamos de esas elecciones en Israel que comenzaron por segunda vez en 6 meses. El primer ministro y su esposa votaron en Jerusalén. Les pido a los ciudadanos que se acerquen a votar, manifestó. Benny Gantz, líder de Cajol Labán, hizo lo propio en Rosh Ha'ain. Elijan según les dicte su conciencia. El derecho es una obligación, expresó. 6.394.030 personas pueden ejercer su derecho democrático en los 10.700 centros de votación dispuestos a lo largo y ancho del país. El presidente Reuven Rivlin votó en un colegio de Jerusalén. Un día de elecciones es un día feliz. Es importante para la democracia israelí, y añadió que no es el presidente o los líderes de los partidos políticos quienes deciden cómo será el gobierno que viene, sino los electores. Se teme un nivel de abstención superior a otros comicios. Sí, no tenemos más datos que ofrecerles porque a estas horas pues todavía evidentemente se está votando, se cerrarán los colegios, se hará el recuento. No sé, en otras elecciones a veces recuerdo en alguna que casi de forma inmediata tenían los resultados, pero en la anterior se demoraron algo, hubo algún problema o cambiaron el sistema. Así que no sabemos exactamente cuándo tendremos los resultados, pero sean cuales sean los resultados de las elecciones, esto no quiere decir que sepamos cuáles van a ser los resultados en fórmula de gobierno. Es decir, las encuestas no se han modificado en gran cosa y hay 2 partidos grandes que se disputan prácticamente con la misma cantidad de votos, el de Netanyahu Likud y Cajol Labán de Gantz, que oscilan entre 32 y 35 escaños cada uno, pero para formar una coalición de gobierno pues le resultará muy complicado. Una coalición de gobierno quiere decir que superen los 60, que tengan por lo menos 61 escaños de los 120 de la Knesset. Eso es lo que le pasó a Netanyahu en las anteriores elecciones, en abril, que llegó a los 60, pero no a los 61. Y hay gente que ha vaticinado que la mejor salida, también la más lógica, sería un gobierno de unidad nacional en el cual participen estos 2 partidos grandes, más uno que hay en el medio y que ha propiciado esta crisis de gobierno, que es el de Víctor Lieberman. Y que, entre otras cosas, podría prescindir primero de los extremos, tanto de la extrema derecha como de la izquierda, y también de los partidos cuya característica principal es el peso de la ultraortodoxia, ¿no? Tanto sefardíes como ashkenazíes. Entonces, esto resultaría interesante. Ya se ha aprobado en el pasado, en el año 1984, un gobierno de unidad nacional con alternancia de jefe de gobierno. Es decir, en vez de gobernar 4 años, pues estuvieron 2 años de un partido y 2 años de otro partido como primer ministro. El problema es que Cajol Labán ya ha dicho que veta el tema de que Netanyahu se convierta en primer ministro, que no iría a una coalición de unidad nacional con Netanyahu al frente en ningún caso. Que sí, o sea, dejando caer que sí lo haría con otro candidato del partido Likud, de la misma ideología, pero que no esté bajo la amenaza de los casos de corrupción que tiene que declarar el primer ministro Netanyahu
en los próximos días. Así que bueno, tenemos un día de elecciones, todo el mundo está contento porque se ejerce la democracia, pero cuando se ejerce con demasiada frecuencia, se produce este tema de la ingobernabilidad, que en España conocemos bastante bien. También otros países de la zona como Inglaterra tienen ese problema, pero por otras razones. Pues el electorado pues se desanima, a pesar de que saben que tienen que ejercer su derecho al voto, pues si no ven que ya no es que no salgan resultados a su favor, sino que no salen ningún resultado ni a su favor ni en contra, pues la cosa pinta mal. Así que esperemos a ver, mañana ya con los datos podremos hacer un primer análisis de lo que ha sido y de lo que puede llegar a ser. Según el diario israelí Haaretz, el primer ministro Netanyahu quiso lanzar una operación militar de envergadura en la Franja de Gaza la semana pasada, después que un cohete lanzado desde el enclave costero lo obligara a ponerse a cubierto durante un mitin electoral transmitido en vivo en la ciudad de Asdod. Sin embargo, altos oficiales de defensa se opusieron al plan y el fiscal general le indicó que debía consultar con el Gabinete de Seguridad antes de lanzar una operación militar que podría dar comienzo a una guerra en el área, lo que llevó a Netanyahu a archivar el plan. Tras el ataque con cohetes, Netanyahu llegó a reunirse con el jefe del Estado Mayor y el director del Servicio de Seguridad General, Shabak, para sugerirles una respuesta extraordinaria y de amplio alcance contra los grupos terroristas palestinos que controlan la franja, pero estos se opusieron a una medida de este tipo que podría desatar una guerra, requeriría llamar a filas a los reservistas y podría ser respondida con masivos ataques con cohetes incluso contra Tel Aviv. También expusieron la preocupación de que la organización terrorista libanesa chiita Hezbollah se sumara a la batalla. Incluso llegó a pensarse en postergar las elecciones que tienen lugar hoy. Sí, bueno, esta noticia, hablamos de ella la semana pasada, justo estaba Netanyahu dando un mitin electoral en la ciudad de Ashdod, que está en el sur de Israel, y desde la Franja de Gaza se dispararon 2 misiles, uno hacia Ashkelon y otro hacia Ashdod. Se activaron las alarmas, el sistema cúpula de hierro logró interceptar a los 2 misiles, pero se vio como en directo pues se llevaban a Netanyahu en refugio rapidito antes que el resto de la gente que estaban reunidos en el meeting, lo cual lo puso en una situación un poco, digamos, de hacer el ridículo, porque él siempre se presenta como Mr. Bitajón, que quiere decir como el señor seguridad, como que es el que vela por que estas cosas no le pasen a nadie y que es súper valiente y se presenta y tal. Así que se pilló un mosqueo enorme y quiso, como se dice, tirar la casa por la ventana. Es decir, llamó al jefe del Estado Mayor, al jefe de la Inteligencia Interior, etcétera, y dijo, pues vamos a reventar a Gaza porque esto no se puede concebir. Ya no era un ataque con misiles de estos que hay prácticamente todos los días en el sur, sino que le interrumpieron un mitin electoral y le hicieron quedar en ridículo. Así que quiso montar una historia que al final, por suerte, como Israel, se puede decir muchas cosas, pero tiene todos estos mecanismos de una democracia que el jefe de gobierno no hace exactamente lo que quiere o se le ocurre en ese momento, sino que, por ejemplo, el fiscal general le dijo, tú no puedes lanzar un operativo de esta envergadura que puede desembocar en una guerra si no consultas al Gabinete de Seguridad, que es un organismo creado por el propio primer ministro para casos de urgencia. Entonces, si entre todos se decide, sí, pero tú no puedes decir, pues ahora yo digo que vamos y nos metemos, porque esto implica movilizar a gente, movilizar medios, meternos en una historia y luego aquí el único responsable de todo vas a ser tú como persona, más allá
de tu cargo de primer ministro y por desoír los consejos que te dan todos los responsables de seguridad del país. Así que tuvo que ahuecar el ala y calmarse un poco, y bueno, al final hoy hay elecciones. El consulado español en Jerusalén ha promocionado este lunes a través de su cuenta de Twitter el espectáculo Festiclown, con un logo que incluye los lemas Circo contra la ocupación y Palestina libre, y después ha retirado el mensaje por considerar que este podía herir sensibilidades. Así lo han explicado fuentes de la Oficina de Información Diplomática. El mensaje, que ha permanecido en la red apenas una hora, informaba del espectáculo del grupo Payasos en Rebeldía, gratis y destinado a los niños en la ciudad vieja de Jerusalén y que viene celebrándose en Cisjordania desde 2011. En el pasado, el consulado ha dado apoyo económico al evento o lo ha promocionado. Bueno, hay un problema con España e Israel que todavía no se ha subsanado. Aquí hemos festejado los 20 años, los 30 años, los 25 años de relaciones diplomáticas, pero todo el mundo sabe que las relaciones diplomáticas de España con Israel fueron un poco obligadas por su entrada en la Unión Europea, porque igual tampoco en el año 86 se animaban. Era totalmente anómalo que un país europeo, una democracia, no reconociese a la legalidad, la legitimidad del Estado de Israel. Pero España, como tantos otros países, tiene su embajada no en la capital, no en Jerusalén, a la que no reconoce como capital, sino que la tiene en la ciudad de Tel Aviv. Pero en Jerusalén tiene un consulado. Es más, ese consulado existe en Jerusalén desde hace muchísimo tiempo. Incluso tiene sus raíces en la época del Imperio Otomano, que actuaba a modo de embajada informal de España, del Reino de España incluso, ante la corte del sultán en esa zona. Pero vamos al grano. El consulado de Jerusalén está situado en un barrio de lo que se llama Jerusalén Este, pero que forma parte del casco urbano de la propia Jerusalén. Y desde hace mucho tiempo, pues España ha concebido que un consulado en Jerusalén no es para atender a los ciudadanos israelíes que viven en Jerusalén, sino que es para atender a los ciudadanos palestinos que no son israelíes. Es decir, se encuentran en una zona de materia oscura porque evidentemente Palestina no es un Estado. Claro, que uno le llama la atención porque si va por Madrid, va por la calle Pío XII, ve en una esquina una bandera palestina y dice Embajada de Palestina. Y digamos que las regiones autonómicas no tienen embajadas. Eso lo tendrían que saber los españoles mejor que nadie porque tumbaron todo el tema de las supuestas embajadas catalanas de Cataluña en el extranjero, porque no puede haber, no pueden presentarse como embajadores, se puede ver la delegación, etcétera, la representación, todo lo que tú quieras, pero no una embajada. Pues este estatus de reconocimiento tácito, pero no explícito del tema Palestina lleva al consulado de Jerusalén a desbarrar en muchísimas ocasiones. Y esta vez ya se pasaron de claroscuro porque este festival de circo para chicos de las zonas palestinas, pues no hay ningún problema con que haya un festival de payasos o de circo o de lo que quieran y que en vez de actuar para los judíos quieran actuar solamente para los árabes. Problema de la organización, si lo quieren hacer así o no. Pero el problema es que esta organización no tiene ninguna vergüenza en presentarse con lemas anti-israelíes. Es decir, ponen en los carteles circo contra la ocupación y Palestina libre, en inglés, Free Palestine, que es exactamente las mismas letras, las mismas frases que hemos visto en la pintada antisemita en la puerta de la sinagoga de Barcelona. A ver, una pintada que se hace con ese mismo lema en una sinagoga en Barcelona es el lema con que
una organización de payasos españoles coloca y hace actuaciones para actuar. Claro, esto encima de un cartel así, que no tendría que existir o no se debería permitir si el consulado de España lo patrocina, a mi modo de entender. O sea, no se puede admitir expresiones antisemitas, porque hemos visto que con eso han atentado contra una sinagoga, así que no digan que es solamente anti-israelí. La misma frase para atentar contra una sinagoga pues se utiliza para organizar o patrocinar el consulado de Jerusalén, una actuación para niños en la zona de Cisjordania, en los territorios en disputa. Esto lo colgaron en la cuenta de Twitter del consulado en Jerusalén y claro, al rato empezaron a llover las protestas. Es decir, la gente que tiene en Twitter la cuenta del consulado vio que había un festival que se anunciaba como con carteles Free Palestine y circo contra la ocupación. ¿Esto qué es? Entonces lo quitaron. Evidentemente esto ya está circulando por las redes porque da igual cuánto tiempo, aunque hayan tardado la mitad de tiempo, pues la gente reaccionó tomando la instantánea de qué llegó a ser la Oficina de Información Diplomática, que luego bajó el mensaje diciendo porque pensaban que podía herir sensibilidades. A ver, podía herir sensibilidades. Vamos a ver, si alguien pone muera España, esto, ¿cómo lo interpretaríamos? ¿Podría herir sensibilidades? Por ejemplo, si en Cataluña queman banderas de España, ¿esto podría herir sensibilidades? Pero claro que hiere, pero hiere no sensibilidades, hiere la legalidad. Esto no se puede solucionar diciendo, bueno, lo retiramos y lamentamos lo que ha pasado y nada más. Ni siquiera ningún responsable del gobierno, del Ministerio de Exteriores, por supuesto, y más aún que estamos aquí todos ocupados en saber si habrá elecciones o no habrá elecciones, y mientras tanto el ministro de Exteriores es ahora el ministro de Exteriores de Europa, es decir, nada más y nada menos que quien toma estas decisiones y dice que no vaya más allá de esto, es el que está tomando también las decisiones respecto a Europa. A mí me parece un escándalo mayúsculo y yo no sé qué es lo que se podría hacer o qué es lo que se podría pedir. Yo, como ciudadano español, aunque tenga este acento argentino que no me lo quito después de vivir más de 35 años aquí, pues exijo a las autoridades que no subvencionen, que no patrocinen y que no permitan la utilización del espacio diplomático español para actos de temática antisemita. Es decir, que van con lemas antisemitas que no son solamente a favor de los palestinos, sino porque lo aclaran, son dos carteles distintos, Free Palestine y Circo contra la ocupación, es decir, dando por sentado que hay una ocupación, que es Israel, etcétera, cuando según la legislación internacional esto no es así, aunque en las Naciones Unidas ya se han tomado decisiones y declaraciones en la Asamblea General. Esto no es una ocupación militar, ya lo hemos explicado, pero da igual. Otra vez, vayamos a la frase Free Palestine. Free Palestine fue lo que escribieron hace 10 días los mismos antisemitas en las paredes de entrada al templo de la comunidad israelita de Barcelona, la comunidad judía de este país en la ciudad condal. El gobierno de Irán comunicó la detención de un pequeño barco acusado de contrabando de crudo, arrestando a sus 11 tripulantes. Iba rumbo a Emiratos Árabes Unidos sin que se revelase bajo qué bandera navegaba ni la nacionalidad de los detenidos.
Paralelamente, la Casa Blanca ha hecho públicas imágenes de satélite de las refinerías atacadas en Arabia Saudí el sábado para demostrar que los drones empleados procedían del norte y que, por lo tanto, Irán es el autor de la agresión y no los rebeldes de Yemen, país que se encuentra al sur. El presidente norteamericano dijo que todo apunta a que Irán es el autor del ataque, pero admitió que, en todo caso, a Estados Unidos le gustaría evitar un conflicto armado. Estados Unidos y Arabia Saudita sostienen que los rebeldes hutíes de Yemen carecen de armamento y pericia para llevar a cabo un ataque de semejante complejidad contra 17 puntos diferentes de campos y refinerías de crudo a más de 800 kilómetros de la frontera. La agresión ha interrumpido el suministro mundial de 5,7 millones de barriles de petróleo. Como protesta por las acusaciones, Irán canceló ayer los planes de que el presidente Rouhani se reúna con Trump durante la Asamblea General de Naciones Unidas, que tendrá lugar la semana que viene en Nueva York. Sí, ayer lo decíamos. Era muy raro que las milicias hutíes del Yemen pudieran atravesar todo el país de Arabia Saudita sin ser detectadas, sin ser abatidos con estos drones. La única manera que tenían de entrar sin ser detectados era desde el norte, desde el noreste, diría yo, que es no solamente la zona que está Irán, sino, y aquí no lo menciona en la noticia, pero yo apuesto a que cuando se desvele al detalle el rumbo de los drones, aparecerán que posiblemente hayan atravesado espacio aéreo iraquí dominado por milicias chiitas. Es decir, que dieron una vuelta de gracia como para disimular y decir esto no viene desde Irán, sino que viene desde otro lado. Bueno, los iraníes dicen que no, que mío no es, pero las fotos satelitales y todas las señales apuntan en este sentido, también el sentido común. Estamos hablando de drones que tienen que viajar, en el caso desde Yemen tendrían que haber viajado 800 kilómetros, atravesar todo el país, y con los sistemas de radar y antimisiles que tienen los saudíes, que se lo compraron todos los americanos, vamos, lo hubieran visto en Technicolor y en 4K. Es que es absurdo que pensar que pueda venir de otra zona, aparte de que no son drones como los que uno utiliza para sacar una foto de estos helicópteros chiquitos que se venden en las tiendas, sino que son aviones del tamaño de un avión grande, porque tiene que cargar con bombas, y es como un avión normal, solamente que no va tripulado. Y entonces esta flota de aviones no tripulados fue capaz de bombardear con precisión las refinerías y proseguir. Lo hicieron en 17 puntos diferentes. Es decir, que no era lanzo un misil y vamos a ver si tenemos suerte y cae cerca de algo. No, esto tampoco era un misil teledirigido, sino que eran drones muy avanzados de los que tiene Irán. Que Irán puede ser que se lo haya prestado a Siria en alguna ocasión. Pero es que esto clama al cielo que va por ahí los tiros. Bueno, en represalia, pues los iraníes dijeron, otra vez acusándome a mí y que yo no soy, pues ¿saben qué? Voy a confiscar otro barco, que nadie sabe de dónde es, que es un barco muy pequeño, porque recuerden que el barco que se incautaron los gibraltareños y después descargó en Siria, pues llevaba 2.100.000 toneladas de petróleo. Yo no sé cómo son los petroleros, pero ese cargaba 2.100.000 de petróleo y este carga 250.000 litros o kilos de crudo, es decir, que es casi la 9ª parte de lo que un carguero común, un buque petrolero lleva. O sea que es un barco pequeño que puede ser de bandera de cualquier sitio y que por eso navegase sin tantas medidas de seguridad y se acercase
más a la costa iraní en el estrecho de Hormuz, que tampoco hay mucho por donde pasar, por eso se lo llama estrecho. Bueno, esto es lo que pasa. ¿Habrá guerra? ¿No habrá guerra? Yo creo que no habrá guerra, pero porque a pesar de la imagen que da, pues Trump, mejor dicho, hasta ahora no ha entrado al saco en ninguna provocación de guerra, ni con Corea del Norte, ni con los iraníes, que ya le han derribado un dron, etcétera, etcétera. Ahora dicen los iraníes que se olvide de verse, de reunirse en la asamblea, durante la Asamblea General de Naciones Unidas. Bueno, puede que no se reúnan ahí, puede que se reúnan más a oscuras, aunque yo creo que Trump siempre trata de hacerlo con luces y taquígrafo, porque lo que él quiere es demostrar que justamente eso, que él es capaz de desarmar, sí que amenazando, pero no utilizando la fuerza, y delante de todo el mundo, para que se enteren, y aparte porque falta un año para las elecciones en Estados Unidos, y esto le vendría muy bien, lograr revertir la situación de Irán y la situación de desestabilización en Oriente Medio de los últimos años. Terminamos esta primera parte de las noticias de Radio Sefarad. Volvemos ahora con la agenda cultural. Comenzamos esta agenda cultural de Radio Sefarad. Hola, Raquel. Hola, Alex. Hola a todos. Una agenda cultural que a veces ya saben todos ustedes que se ocupa de otros temas, como por ejemplo el que vamos a contarles en primer lugar en esta agenda, ya que la justicia ha anulado una declaración antisemita del Ayuntamiento de Pamplona, una declaración que se realizó en 2018. Un total de 49 acuerdos institucionales entre BDS y el Ayuntamiento de Pamplona han sido anulados judicialmente o por las propias administraciones implicadas, tras las reclamaciones interpuestas por la organización ACOM. El Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de Pamplona ha anulado por antisemita una declaración institucional emitida, como les decíamos, en 2018 por el Ayuntamiento de Pamplona, por el Ayuntamiento de Iruña, entonces gobernado por Bildu. En una detallada y contundente sentencia, el órgano judicial condena el boicot encubierto a Israel que fue aprobado por la Comisión de Presidencia de este ayuntamiento, al entender que se trata de una manifestación que vulnera el principio de neutralidad institucional. La resolución a la que ha tenido acceso OK Diario, que nos hacemos eco aquí en Radio Sefarad, considera que la declaración del consistorio provoca un quebranto de los principios de neutralidad y objetividad que deben primar en la gestión de los intereses públicos. Además, entiende el tribunal que se trata de una discriminación no justificada con el Estado de Israel y los israelíes, una discriminación que provoca una vulneración del derecho a la igualdad de todos los ciudadanos. Apunta también la sentencia que Bildu se extralimitó en la emisión de dicho pronunciamiento, dado que no son competencia de las entidades locales las cuestiones de derecho internacional. Pues esta es la noticia que abre la agenda de hoy aquí en Radio Sefarad y continuamos con ella con otros asuntos diferentes. Sí, estos más culturales, eminentemente culturales, porque comienza dentro de muy pocas horas, este 19 de septiembre, la nueva edición del Sefer Barcelona, la Feria del Libro Judío de Barcelona. Veo resaltado el nombre de Ana Bejarano, que supuesto participa cada semana con nosotros en ese nuestra espacio querida dedicado Ana, a los libros. Que además forma parte del comité organizador de este Sefer Barcelona, una iniciativa que nos trae lo mejor de la literatura judía gracias a Mosaica. Y Ana Bejarano, como dices, estará en el primer día, el 19 de septiembre, que es una jornada previa al de la inauguración, que es al día siguiente, el 20, en la Facultad de Filología de la Universidad de Barcelona. En Girona habrá una mesa redonda sobre el tema de la memoria, la historia y el relato literario o poético en la cultura judía. Además de Ana Bejarano, estarán Verónica Nieto y Alejandro Dartic, que es editor. Verónica Nieto es escritora y Ana Bejarano no se la tenemos que presentar. Es un programa
tan extenso como interesante, así que solo vamos a resaltar aquí en esta agenda cultural, que como siempre pues es limitada en el tiempo, algunos de los aspectos de los temas que recoge esta Feria del Libro Judío de Barcelona, este Sefer 2019, porque les ponemos el enlace para que vean todo el programa. Y además, algunos de los temas tratados o de los libros de los que se habla en este Sefer van a protagonizar programas de Radio Sefarad, así que no nos podemos detener mucho. Contarles, por ejemplo, que se hablará sobre el libro, que habrá un diálogo sobre el libro de la hospitalidad del poeta judío Edmond Yabés, y se disertará sobre la actualidad de este poeta, justo coincidiendo con la traducción al catalán de el libro de la hospitalidad. Habrá música también en Sefer Barcelona, en Sefer 2019. Sabina Witt y Héctor Serrano pues nos ofrecerán un repertorio que abarcará desde la música klezmer hasta canciones en hebreo y en yiddish. Después, otros temas para enterrar a los muertos en las palabras. Es una lectura homenaje a José Carlos Cataño a cargo de su hija Verá Cataño, con la que hablaremos aquí en Radio Sefarad. Voces caídas del cielo, exilio judío en la Barcelona contemporánea, es otra de las entradas de este programa de Sefer 2019. Es un libro que nos habla de cómo de las historias de aquellos exiliados judíos que lucharon para establecerse en la ciudad condal entre 1914 y 1945. La historia trascendida, miradas a la Sefarad contemporánea. José Antonio Lisbona y Uriel Macías hablarán de este tema, de ese histórico retorno a Sefarad y cómo se ha venido desarrollando dentro del contexto político, jurídico, social y cultural en los que se está desarrollando la vida judía 500 años después aquí en nuestro país. El Yiddish también ocupará un espacio importante en este Sefer, con invitados como Roda Enelde o Daniela Rosenfeld, también colaboradoras y queridas amigas de Radio Sefarad, que hablarán de sí, para cualquier literatura es importante ser traducida. En el caso de la literatura yiddish, pues es vital que sea vertida a otras lenguas, porque la mayoría de sus lectores nativos, ya saben, fueron asesinados durante la Shoah. Walter Benjamin tendrá espacio también en este Sefer 2019. Es traducir, reescribir, es otro de los temas que nos plantean, con Jacob Abecassis y Raquel García Lozano, que será protagonista también de Ser Libro, Ser Inmortal, homenaje a Amos Oz. Ya saben que Raquel García Lozano, profesora titular del Departamento de Lingüística y Estudios Orientales en el área de hebreo de la Universidad Complutense de Madrid, es además traductora de Amos Oz al castellano, y con ella tuvimos oportunidad de hablar de la obra de Amos Oz en el momento de su muerte, y también desde el Sefer le realizan un homenaje, este Sefer 2019. Y la clausura será musical, con una representación operística del famoso musical West Side Story. Bueno, así pues que estos ha sido son muy rápido. Algunos de los eventos de este Sí. Sefer Barcelona 2019 que nos anunciaba Raquel, y como nos decías también, hay un enlace para que puedan consultar todo el programa completo. Porque hay muchos horarios y muchas cosas que cubrir. Sí, aparte así que busquen lo que más les interese. Estamos en conversaciones ya para hablar con alguno de los responsables de este Sefer 2019 para que nos comenten cómo se va a desarrollar, y por supuesto felicitarles porque es un programa envidiable. Nos da mucha pena no poder estar en Barcelona. Justo coincide además con el Festival de Cinema Jueu, o sea que es que una también oportunidad, anunciábamos ayer aquí en buenísima esta agenda para viajar a la ciudad condal. Muy bien. Terminamos esta agenda, Alex, con otro libro. En este caso nos lo presenta Periférica y el título es ¿Puede prestarme su pistola, por favor? La autora es Lorenza Massetti, y tras este curioso título se esconde el intenso viaje de una joven al fondo de sus propias convicciones. Un discurso contundente, irónico, lleno de planteamientos originales, apasionado y de plena vigencia. ¿Por qué les hablamos de este libro? Porque Lorenza Massetti nació en Florencia en 1927, vivió
su infancia en la Toscana con sus tíos Nina Mazzetti y Robert Einstein, primo de Albert, quienes la adoptaron al quedar huérfana junto a su hermana gemela Paola. El trauma del asesinato político de su familia adoptiva perpetrado por las SS como represalia por el exilio de Einstein en América, y que ella narró en el libro El cielo se cae, también de Periférica, marcó completamente su vida y, por supuesto, su obra. Muy bien, pues con este título que se interroga, que ¿Puede prestarme su pistola, por favor? Por esa pistola, cerramos la agenda cultural de Radio Sefarad y, como siempre, les esperamos en otras jornadas, claro, en otros programas también. La pregunta sería, ¿pueden prestarnos su atención? Bueno, esperamos que sí. Pues así, mañana. con ese interrogante nos despedimos.